Hola amigos de Radar en la Ciencia, los saluda Manuel Félix y hoy tenemos preparado un reportaje muy especial para todos ustedes. Vamos a hablar sobre los mantos acuíferos. Seguramente has escuchado hablar sobre esto y si no, te invito a que te quedes para que conozcas más sobre este tema. El equipo de Radar en la Ciencia se fue hasta la ciudad de Mexicali, a la Universidad Autónoma de Baja California, al Instituto de Ingeniería, donde la doctora Eliana Rodríguez precisamente está estudiando el manto acuífero de Mexicali. Quédate conmigo, esto es Radar en la Ciencia. La escasez de agua dulce en el mundo es un problema que hasta el día de hoy existe en nuestra sociedad, y esto debido al crecimiento poblacional, agrícola y la ganadería industrial. La escasez de agua para usos consultivos es una problemática presente en todo el mundo. Aunado a esta presión antropogénica, la variabilidad climática es otro factor dominante en la disponibilidad de los recursos hídricos. Se estima que 2.1 billones de personas carecen de acceso seguro a servicios de agua potable, y la escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas, según datos de la UNICEF. El equipo de Radar en la Ciencia se dio a la tarea de acudir al Instituto de Ingeniería de la UABC de Mexicali, donde la doctora Eliana Rodríguez está trabajando en la investigación de monitoreo hidrológico del acuífero Valle de Mexicali. Y esto fue lo que nos dijo. Un acuífero hay diferentes tipos de acuíferos, ¿no? El que tenemos aquí se denomina como un acuífero libre, ya que no se encuentra confinado por ninguna capa. Un acuífero es una unidad hidrológica en la cual encontramos agua. Estas unidades hidrológicas pues, nos permiten extraer este recurso en cierto volumen y cantidad, en cierto volumen y en cierta temporada. Tenemos dos fuentes de agua, el río Colorado y los acuíferos. En costas pues hay diferentes tipos de acuíferos también y son otros acuíferos en estudio. El acuífero del Valle de Mexicali, que es el que estamos analizando, recibe descargas de agua del río Colorado que vienen como infiltración desde la zona de Arizona y California. Esto entra como recarga hacia el acuífero. También tenemos otras recargas como son las infiltraciones por el riego agrícola. En Baja California, el abastecimiento de agua para usos consultivos proviene principalmente de dos fuentes, del río Colorado y el agua subterránea de los acuíferos. Uno de los acuíferos más importantes por su extensión y producción es el de Valle de Mexicali, ubicado en el municipio de Mexicali, Baja California, el cual nació de la recarga de las infiltraciones de las descargas superficiales del río Colorado. En años recientes, entre el 2005 y el 2017, se ha registrado un decaimiento en los niveles freáticos en promedio de alrededor de 1 millón por año, según el Consejo de Cuenca de la Península de Baja California. Con el abatimiento del nivel freático se requiere de profundizar la extracción, la calidad del agua se ve afectada y la disponibilidad disminuye. La doctora Eliana Rodríguez nos habla sobre lo importante que es llevar a cabo esta investigación sobre el manto acuífero de Mexicali. En este proyecto estamos realizando un análisis de las variaciones del nivel freático del acuífero del Valle de Mexicali y también un análisis de la química, la calidad del agua del acuífero. Esto con la finalidad de tener datos actuales sobre la evolución del nivel estático del acuífero, ya que se encuentra en un estado de sobreexplotación. Y este acuífero es muy importante para la sustentabilidad del recurso hídrico de aquí de Baja California. Estamos ante una problemática que en algunos lugares del mundo, como Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ha llegado a un punto sin retorno, pudiendo ser la primera metrópoli del mundo que se quede sin agua. En México, el panorama no es diferente. Con recursos limitados y sobreasignados, las fuentes de abastecimiento de agua dulce, ríos y acuíferos se encuentran en diferentes estados de presión hídrica y con deterioro en su calidad. La principal problemática que tenemos aquí en el acuífero del Valle de Mexicali es la falta de mediciones. Creo que es una de las principales problemáticas. Tanto no hay mediciones en la extracción, mediciones son estimadas, falta más monitoreo sistematizado, protocolizado. Entonces nuestra finalidad es proporcionar los datos
de un ciclo hidrológico sobre las variaciones de nivel y también sobre la calidad de agua. Y esto es compararlos con datos anteriores para ver cómo ha sido la evolución de esta calidad y también la evolución de las variaciones del nivel de agua subterránea. Además, en la zona este del acuífero se presentan abatimientos en la zona de recarga, lo que implicaría que la cantidad de agua recargada es menor. Por ello, el conocer las variaciones temporales y espaciales de los niveles de agua en el acuífero y la calidad del agua del mismo es de primordial importancia para un manejo sustentable del recurso escaso. Poco favorable para la disponibilidad de agua para usos consultivos, la investigación del estado actual de las fuentes de agua y la proyección de la disponibilidad podrían ser el marco de referencia para nuevas políticas públicas del manejo y la conservación de los recursos hídricos. El manto acuífero del Valle de Mexicali también sufre de sobreexplotación. Eso quiere decir que extraen más agua de lo que se debería. Y sobre esto nos habla la doctora Eliana Rodríguez. El estudio de las variaciones del nivel freático, ya que como comentaba, pues el acuífero ahorita se encuentra en sobreexplotación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estamos utilizando más agua de la que el acuífero está recibiendo como recarga. Esta sobreexplotación lo que hace es que haya déficit de agua. Alrededor se tiene contabilizado pues formalmente, digamos, por la Comisión Nacional del Agua, que sobreexplotamos al año 280 y tantos millones de metros cúbicos. Entonces esto quiere decir que estamos sobreextrayendo agua del acuífero. Entonces las variaciones de nivel freático lo que nos indican es que tanto, o las mediciones sistemáticas de las variaciones de nivel freático nos indican que tanto está disminuyendo o se está batiendo el acuífero, y esto nos puede dar la evolución de ese acuífero. Entonces con esto podemos saber la pérdida de agua anual, ¿no? Lo que estamos perdiendo anualmente. Con este fin, en esta investigación se propone el monitoreo temporal espacial de la calidad y niveles del agua del acuífero del Valle de Mexicali durante un año hidrológico, utilizando equipo especializado para este fin, implementando protocolos estandarizados a nivel mundial con la finalidad de obtener información que permita realizar un análisis hidrológico químico de la evolución anual del acuífero. Así hemos llegado al final de este reportaje. Yo soy Manuel Félix y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Sensor UABC e Ilumina UABC. Esto fue Radar en la Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.